En la iglesia los ministerios son funciones o roles que sirven para edificar, equipar, capacitar a los creyentes, administrar y dirigir a la iglesia y por supuesto cumplir con la gran comisión, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Los ministerios se derivan de los dones y talentos que Dios da a cada individuo y se manifiestan en diversas formas en el servicio dentro de la iglesia y se adaptan a las necesidades de cada congregación. La palabra ministerio, tanto en el hebreo abodá como en el griego diaconía, ambas comparten el mismo significado de ayudar o servir. La Real Academia Española define ministerio como cargo, empleo, oficio u ocupación. La Biblia nos habla de diferentes ministerios en la obra de Dios que nos puede ayudar a entender cómo podemos participar. En Éxodo 36, del 1 en adelante, leemos: Y Moisés llamó a todo varón sabio, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría e inteligencia, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. En estos versículos resaltamos dos frases. Primero, Moisés llamó a todo varón sabio para participar en la obra de Dios. La palabra sabio habla de personas inteligentes, diestras o ingeniosas, expertos, hábil, maestros, perito y prudentes. Segunda frase, toda persona a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. En otras palabras, nos habla de que no hay limitación para participar. El llamado es para todos. Si eres sabio y si tu corazón te mueve a participar en algún ministerio, cargo, empleo, oficio u ocupación o servicio en tu iglesia, Dios te está esperando. En el Nuevo Testamento, las necesidades se fueron creando conforme crecía la iglesia naciente. En Hechos capítulo 6, del versículo 1 en adelante, leemos: En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, este crecimiento generó áreas para servir o ministerios. La palabra ministerio, del griego diaconía, significa simplemente servicio. Los tiempos cambian, pero la palabra de Dios es la misma. Por eso el apóstol Pablo señala en 1 Corintios 12, versículo 5, hay diversidad de ministerios, o diaconías o servicios, pero el Señor es el mismo. Lo que el apóstol Pablo enseña es que la iglesia tiene necesidades importantes, donde se requiere personas que tengan un espíritu de servicio, idóneas o eficaces, o con un corazón dispuesto a servir. El apóstol Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo 4:5, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Si estuviéramos oyendo al apóstol Pablo hoy, seguramente nos diría: a pesar de todo lo que pueda haber a tu alrededor, con ética, cumple tu ministerio, tu diaconía, tu servicio, donde Dios te haya puesto. En el tema anterior, la ética y el discípulo, hablamos sobre los requerimientos éticos que Jesús señaló para sus discípulos. Ahora veamos algunos requerimientos o complementos éticos en los ministerios, cargos, empleos, oficios, ocupaciones más comunes en la iglesia. Primero, ministerios de liderazgo: obispo, diácono, anciano, apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. Obispo. La palabra episcopos, que significa superintendente, supervisor, inspector. Líderes espirituales que supervisan la iglesia local, guiando y aconsejando. Hechos 20:28. Requisitos éticos. 1 Timoteo 3, del versículo 1 al 7. Irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no peleonero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, no un neófito o un recién convertido, que tenga buen testimonio de los de afuera. También pueden leer Tito 1, del 7 al 9. Diáconos, ayudante, ministro, servidor. Podemos incluir a todos los que realizan un servicio en la iglesia, en tareas prácticas, atendiendo las necesidades de la congregación. Filipenses 1:1. Pudiéramos incluir también a apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros.
Requisitos éticos. 1 Timoteo 3, del versículo 8 al 13. Honestos, sin doblez, o sea, íntegros, no dados al vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, irreprensibles. Marido de una sola mujer, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, ancianos, presbítero, líderes espirituales que supervisan la iglesia local, guiando y aconsejando. Tito 1:5. Requisitos. Tito capítulo 1 versículos 6 al 9. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Veamos otros ministerios, servicios o diaconías. Los requerimientos éticos son como los mencionados en 1 Timoteo 3, del versículo 1 al 13, Tito 1, 7 al 9, Efesios 4, del 11 al 16. Apóstol significa enviado, establece iglesias, enseña doctrina, ejerce liderazgo espiritual, predica la palabra. Marcos 16, 15. Profeta, transmite la palabra de Dios con énfasis en la revelación divina para la exhortación, edificación y consolación. 1 Corintios 14, 3. Evangelista, anuncia el Evangelio, las buenas nuevas de salvación con poder, con eficacia para convertir almas a Cristo. 2 Timoteo 4, 5. Pastor, cuida, guía, alimenta espiritualmente y protege a la congregación, velando por su bienestar espiritual y emocional. 1 Pedro 5, 2 al 3. Maestro, enseña y explica la palabra de Dios con claridad, formando doctrinalmente a la iglesia o a la familia en el caso del padre de familia. 1 Corintios 12, 28. 2. Ministerios de ayuda y servicio. Asiste en tareas prácticas y espirituales dentro de la iglesia, logística o de asistencia espiritual o material. Escuela dominical, enseña la Biblia a la congregación, niños y jóvenes. Música y alabanza. Hospitalidad, recibe y cuida a los visitantes y miembros de la iglesia. Evangelismo, comparte el mensaje del Evangelio a través de diversas actividades. Ayuda social, atiende las necesidades de los más vulnerables, visitando, cuidando. Citas como 1 Corintios 12, 28 en adelante, Romanos 12, del 6 al 8, Santiago capítulo 1, versículo 27 en adelante. 3. Ministerios de dones espirituales. Sanidad, oración y cuidado de enfermos. Intercesión, oración constante por las necesidades. Misericordia, ayuda a los necesitados con compasión y amor. Administración y gobierno, organiza, dirige, coordina los recursos y personas en la iglesia. 1 Corintios 12, 28 en adelante, Romanos 12, del 8 en adelante. La Biblia es muy clara y transparente. Nos muestra diversos comportamientos éticos y no éticos de personajes en la Biblia que están registrados para nuestra enseñanza. Veamos algunos ejemplos de comportamientos no éticos en el ministerio o servicio. Uno muy conocido, el rey Saúl, primer rey de Israel. Utilizó los recursos de su reinado para perseguir a David, tratando de matarlo, en lugar de hacer obras para su pueblo. Su falta de ética lo llevó a perder su reino. La Biblia dice que fue dado a David, ciertamente un hombre imperfecto, pero conforme al corazón de Dios. 1 Samuel 13, del 1 en adelante. Los fariseos buscaban solo ser vistos por la gente, sin una verdadera compasión hacia su prójimo. Por eso Jesús enfatiza el comportamiento no ético de los fariseos. Mateo 23, del 1 en adelante. El matrimonio de Ananías y Zafira, en Hechos capítulo 5, del 1 en adelante. Ellos vendieron una propiedad, pero sustrajeron de lo vendido y llevaron el resto para que fuera utilizado para suplir las necesidades de los primeros cristianos. Una motivación correcta, pero una acción incorrecta. La Biblia señala que trataron de engañar al Espíritu Santo, una acción no ética, y al momento ambos cayeron muertos. Un comportamiento no ético dentro de la misma iglesia. 1 Timoteo 4, del 1 en adelante. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios.
engañadores, o sea, personas sin ética cristiana, que confundirán a creyentes llevándolos a apostatar de la fe, o sea, a apartarse de la fe. Veamos algunos ejemplos donde se aplicaron principios éticos. La vida de José, quien fue vendido por sus propios hermanos y llevado como esclavo a Egipto, y puesta a prueba su integridad para con Dios. Cuando la esposa de su amo quiso que fornicara, José le dijo que no, porque no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado mi amo, sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal? Pero vean su convicción. ¿Y pecaría contra Dios? Génesis 39, del 1 en adelante. Él salió corriendo y por guardar su integridad fue acusado injustamente y llevado a la cárcel. Por su integridad ética fue recompensado por Dios y llegó a ser el segundo más poderoso de Egipto. En José podemos apreciar principios éticos como honestidad, responsabilidad, integridad, respeto, justicia. Veamos el caso de Job, de quien Dios mismo dice de él en Job 1:8: no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. El ejemplo de Daniel, quien propuso en su corazón no contaminarse, Daniel 1:8. El ejemplo de sus 3 amigos, Ananías, Azarías y Misael, que prefirieron ser arrojados al horno de fuego antes que faltar a su integridad con Dios, Daniel 3, del 1 en adelante. La integridad de los profetas de Dios, los sacerdotes como Samuel, el ejemplo mismo de Jesús, entre otros. En fin, hay mucho donde podemos aprender del comportamiento ético de personajes en la Biblia, pero también hay muchos ejemplos que debemos evitar para no cometer sus mismos errores éticos. El apóstol Pablo resume el comportamiento ético de la siguiente forma: la perversión del ser humano, su comportamiento no ético, la caída del hombre, Romanos capítulo 1, versículos 19 al 32. La ley de la ética, Romanos 2, versículo 14 al 16. La ética cristiana, Romanos 12, del versículo 1 al 21. El llamado de Dios es que tu vida sea un reflejo ético de la voluntad de Dios y que puedas servir en la iglesia donde Dios te ha puesto. Seguramente hay muchas áreas o ministerios con necesidades, pero necesitas recibir el llamado de Dios. ¿Cómo? Mediante un corazón dispuesto a servir, perfeccionar tu carácter conforme a Jesucristo como nuestro modelo ético y sobre todo no pongas tu mirada en el hombre. Puedes consultar en este canal el playlist titulado La ética en la vida cristiana, donde encontrarás otros temas desde los fundamentos o bases de la ética. Te dejo 2 enlaces, uno a un video, La ética en la fe, y otro sobre la ética y el discípulo. Dios te bendiga.